Tercer mensaje divino. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El libro de la sabiduría, los 7 sellos y los 7 peldaños. Entre las enseñanzas del nuevo mensaje de este tercer tiempo, el Espíritu de verdad nos esclarece el misterio de los 7 sellos, las revelaciones de Dios a los hombres entregadas a través de 7 etapas. Para profundizar más en este tema, se sugiere que también se remitan a estudiar lo que nos dice al respecto el libro de la Revelación llamado Apocalipsis, escrito por inspiración divina por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Si estudiamos lo que los 7 sellos significan para la evolución de los espíritus y hacemos una comparación con la creación de la materia, podremos observar grandes semejanzas. Efectivamente, la obra de la creación del mundo material se efectuó en 7 etapas, según nos ha enseñado el Señor. De estas 7 etapas, las 6 primeras son de labor constructiva. La 7ª es la culminación de las 6 primeras, y es la que se supone que constituye el descanso de la obra del Señor. Más bien podemos considerarla como el periodo en que el Señor se recreó en lo que había creado, dado que no podemos aceptar que el Señor necesite descanso porque es fuente de energía eterna. Si aplicamos este mismo estudio a la enseñanza por la cual el Señor nos dio a conocer el significado de los 7 sellos, podemos llegar a 2 conclusiones. Primera, la obra constructiva del Señor no ha cesado. A nuestro alrededor podemos ver la formación de nuevos mundos a la par que la destrucción de otros. La evolución de la especie humana y la que se desarrolla en los reinos animal, vegetal y mineral indica creación. Segunda, nuestros espíritus van sufriendo una transformación tan grande que debemos aceptar que los 7 sellos significan, como en lo material, 6 etapas creadoras, 6 etapas de formación de la madurez espiritual y la última, correspondiente al 7º sello, que será la glorificación que los hijos harán del Padre. La entrada triunfal a la ciudad espiritual de las 12 puertas y la comunión definitiva de todos los espíritus dentro de la gloria de nuestro Padre y Señor. Vamos a analizar esas 7 etapas que corresponden a cada uno de los 7 sellos. El primer sello representa el sacrificio y está simbolizado por Abel. No es propiamente el sacrificio de su vida a manos de su hermano Caín lo que da origen a esta primera etapa. Es el sacrificio que debemos hacer de nuestras pasiones. Es el triunfo de nuestro espíritu sobre la materia. Es el principio de sentirnos algo más que materia para encontrar en el fondo de nuestro espíritu la chispa divina que nos legó la voluntad infinita del Señor. Es la primera comunicación espiritual de los humanos con su Creador, la comunión del Hijo con su Padre. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el Génesis. La pureza de Abel es lo que debemos tomar como símbolo del sacrificio voluntario que suponía la oración limpia a su Creador, que le permitió tener la comunicación con Él, como premio y galardón a la pureza de sus acciones. Caín y Abel representan los 2 caminos que desde el principio encontrara el Espíritu: el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien, donde existen las virtudes, fue trazado por el amor de Dios y es simbolizado por Abel. El camino del mal, representado por Caín, es aquel que hacen los hombres al convertir las virtudes en pecado. En este tercer tiempo el Señor dejó dicho: 2 caminos se presentan de nuevo ante vuestra vista, los mismos que conocéis desde el principio de vuestra peregrinación.
ancho y florido el uno, estrecho y sembrado de espinas el otro. Vosotros queréis transitar por el camino estrecho que es el de la virtud, sin abandonar el otro, y esto no es posible. Y las generaciones que sucedieron a esos primeros hombres poblaron el mundo, adentrándose cada vez más en el camino del mal y combatiendo al bien. Resumiendo, el primer sello significa para nosotros lograr que nuestro espíritu se imponga a la materia y nos permita elevarnos hasta conseguir la comunión con el Señor. El segundo sello representa la fe y está simbolizado por Noé. La humanidad no siguió el ejemplo de sumisión, obediencia y sacrificio presentados por Abel y cayó bajo el dominio de la materia. La bondad infinita del Señor le proporcionó un justo, Noé, quien tuvo la fe suficiente para obedecer las órdenes recibidas y emprender la construcción del arca. Debemos considerar el arca no solamente como la embarcación que puso a salvo a Noé y a los suyos, sino simbólicamente el lugar donde radica la fuerza de nuestro espíritu, postrado ante el Señor para alcanzar su salvación. Esa fe solo se obtiene por el sacrificio previo de nuestras pasiones y por la obediencia a la voluntad del Señor. Este fue el segundo escalón de nuestra evolución. Lo que el Señor en este tiempo nos dice sobre el diluvio. En el principio del mundo hablé espiritualmente a los hombres. Me vieron descender muchas veces para aconsejarlos o corregirlos. Algunos cuando pecaban sabían arrepentirse, pero otros retrocedían ante la ley severa e inflexible de Jehová. Mi ley estaba en todos, y a pesar de que mi luz los iluminaba, contemplé que eran más los que pecaban, que el mal había crecido y había causado mucho daño al espíritu. Entonces permití que se llevara a cabo una gran purificación. Solo sobrevivió Noé y su familia, y ellos fueron la simiente, el principio de un nuevo mundo. Yo pacté con el varón justo, y el iris de paz apareció en señal de alianza. Al contemplar el Padre que en esa lucha era mayor el mal que el bien, envió su justicia a través del diluvio. Solo el justo Noé fue salvado de las aguas por el Señor, junto con su familia y toda especie de animales. Y de esa salvación han brotado las generaciones que hasta hoy pueblan vuestro mundo. El iris de paz y las 7 virtudes. 7 espíritus he confiado a la humanidad. Son 7 virtudes que quiero que siempre alienten en vosotros. Ellas son el amor, la humildad, la paciencia, el orden, la serenidad, la perseverancia y la caridad. Dejad que estas virtudes aniden en vuestro corazón y experimentaréis la felicidad. Pasados los 40 días simbólicos del diluvio, puso el Señor como señal de reconciliación con la humanidad el iris de paz en el cielo, simbolizando con sus 7 colores las 7 virtudes que son los 7 espíritus que rodean al Padre. Quedó el arco iris como señal de paz y cordialidad entre el cielo y la tierra, como símbolo del primer pacto del Padre con la humanidad. El tercer sello, la fuerza, está representado por Jacob. Existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob, a quien llamé Israel, que quiere decir fuerte. Una noche en que caminaba Jacob de una tierra a otra llevando su familia y sus posesiones terrenas, el Señor le envió un ángel para probarle. Mas en las tinieblas de la noche le pareció a Jacob que ese mensajero de Dios era un hombre, y pensando que era su enemigo, desenvainó su espada. Cuando se hizo la aurora del nuevo día, Jacob contempló que su enemigo había desaparecido,
y comprendió entonces que era un ángel del Señor en contra de quien había luchado toda la noche. Jacob no fue vencido, y el Señor le llenó de complacencias por haber pasado animosamente por tan grande prueba. Por ello el Padre le nombró Israel, el fuerte de Dios. Ese nombre Israel quedó en el espíritu de Jacob para todos los tiempos. Los dos nombres, a similitud de los del Maestro, son el uno espiritual y el otro material. Jacob, nombrado Israel por el Señor, representa ante nosotros la fortaleza que debemos tener para aceptar con plena sumisión, con amor y respeto, las pruebas que el Señor nos envíe y que serán motivo de evolución para nuestro espíritu. Esta fuerza en lo espiritual, necesaria para aceptar con humildad lo que el Señor nos envíe, solo puede llegar a obtenerse si se han pasado con éxito las dos primeras etapas, o sea, que nuestro espíritu se haya elevado en los dos primeros planos, sacrificio y fe, porque sin elevación y sin fe, no podremos creer nunca que las pruebas vengan de la omnipotencia del Señor y que sean para el adelanto de nuestro espíritu, y no únicamente para fustigar nuestra materia y hacerla sufrir inútil e injustificadamente. Y si no sabemos sacrificar nuestras pasiones, aceptando el ejemplo de Abel, nuestro orgullo y soberbia nos harán propensos a rebelarnos ante las órdenes del Señor, y por nuestro libre albedrío escogeremos el camino llano y fácil que el mundo nos presenta, evadiendo las dificultades y pruebas, y con ello solo alargaremos el tiempo en el que hemos de alcanzar la etapa final de la perfección de nuestro espíritu. El cuarto sello, la ley, representado por Moisés. El Señor confió a Moisés el encargo de ser el conductor de su pueblo escogido. Para ese fin, encerró en 10 preceptos el contenido de su ley, para que el cumplirla significara obediencia, sacrificio, fe y fortaleza. Estos 10 preceptos guiaron en el primer tiempo al pueblo de Israel, y el Divino Maestro en la segunda era los condensó en uno solo: amaos los unos a los otros. Resumen maravilloso de toda una ley de amor y de justicia, y el cumplimiento de la cual llevará a la humanidad a la culminación de su restitución, pues con ello desaparecerán todas las guerras, todo el incumplimiento a las órdenes del Señor, y nuestro espíritu encontrará libre, abierto y sin tropiezos el camino para su evolución. El quinto sello, el amor, está representado por Jesús. Él es el Verbo divino, el Cordero inmolado. Él es el amor por el que se hizo hombre para habitar en la morada de los hombres y sufrir el dolor de ellos. Él vino como maestro a enseñar a nacer en la humildad, a vivir en el amor, a llegar hasta el sacrificio y a morir amando, perdonando y bendiciendo. Él representa la quinta etapa y su símbolo es el amor. A esta etapa llegaremos por el cumplimiento de la ley de amor del Creador. Si nos amamos los unos a los otros, con mayor razón sabremos amar a nuestro Creador. Sabremos agradecer todos los beneficios que de Él hemos recibido, y en el cumplimiento de su ley divina pondremos el mayor ahínco. Tendremos fortaleza en nuestras pruebas y las llevaremos con mansedumbre y humildad. Nuestra fe se acrisolará, y el sacrificio de nuestras pasiones será motivo de regocijo para un corazón que sabe amar profundamente a su Creador. El cumplimiento de esta etapa nos hará ver muy de cerca la ciudad blanca que contemplara Juan en el Apocalipsis, meta final de nuestra evolución. ¿Cómo se debe amar a Dios y a nuestros semejantes? ¿Cuáles son los atributos de Dios que debemos amar? El Señor nos dice: cuando os digo amadme, ¿sabéis qué es lo que quiero deciros? Amad la verdad.
Amad el bien, amad la luz, amaos los unos a los otros, amad la vida verdadera. Aprended a amarme, mirad cómo mi amor, a pesar de vuestras ofensas y pecados, os sigue por doquiera, sin que podáis apartaros de su influencia o huir de él. Ved cómo mientras mayores son vuestras faltas, más grande es mi misericordia por vosotros. ¿En dónde habitan esos atributos? Ciertamente que habito en los cielos, mas no en aquel lugar determinado que habéis imaginado. Yo habito en los cielos de la luz, del poder, del amor, del saber, de la justicia, de la felicidad, de la perfección y la armonía. Estoy en el más allá, sí, pero más allá del pecado humano, más allá del materialismo, más allá de la soberbia, de la ignorancia y de la pequeñez. Por eso os digo que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra pequeñez, porque os hablo en forma que vuestros sentidos me perciban y vuestra mente me comprenda, no porque llegue yo de otros mundos o moradas. Mi espíritu habita en toda la creación. No confundir el verdadero amor. Conoceos, conoced vuestras facultades, vuestros sentimientos. No confundáis los sentimientos puros con las pasiones. Conoced las inclinaciones e instintos propios de la materia, para que el espíritu impere siempre sobre ella. No neguéis a vuestro espíritu las oportunidades de amar, porque no podrá vibrar de caridad por vuestros hermanos si existe egoísmo. Cuando améis, hacedlo espiritualmente, y que vuestro amor sea para todos. Si lo personificáis encerrándolo solo en determinados seres, habréis caído en egoísmo. Dadle libertad a vuestro corazón para que empiece a sentir el dolor de los demás. No lo tengáis sujeto ni dedicado a sentir exclusivamente lo que atañe a vuestra persona. Dejad de ser indiferentes a las pruebas por las que atraviesa la humanidad. ¿Cuándo será tan grande vuestro amor que pueda abarcar a muchos semejantes, para amarlos como amáis a los que llevan vuestra sangre y son carne de vuestra carne? Si supieseis que lo sois más por el espíritu que por la materia, muchos no lo creerían, mas os digo que ciertamente sois más hermanos por el espíritu que por la envoltura que lleváis, porque el espíritu pertenece a la eternidad, y en cambio la materia es pasajera. Pensad entonces que es una verdad que las familias aquí en la tierra hoy se forman y mañana se desintegran, mientras que la familia espiritual existe por siempre. Hoy no sois capaces de sentir o de vivir estas enseñanzas, pero debéis ir entregando poco a poco vuestro corazón en el cumplimiento del destino eterno de amaros los unos a los otros. El sexto sello simboliza la sabiduría y está representado por Elías. Elías es el precursor de la era del Espíritu Santo. Él es quien va sobre su carro de fuego llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos, aún desconocidos para vosotros. Es la etapa en la cual la comunicación con el Señor se estableció más francamente y de una manera más ostensible, sobre todo a los que tuvimos la gracia de alcanzar a oír la palabra del Señor a través del entendimiento humano. Es la etapa en la cual se hizo realidad la comunicación con el mundo espiritual, que vino a esclarecer tantos misterios que para la mente humana habían permanecido inexplicables y que por la voluntad del Señor nos fueron revelados, y su comprensión nos puso en condiciones de poder estimar y justipreciar todos los favores recibidos. En esta etapa vino el Señor a despertar a nuestro espíritu de su letargo, para que escuchara la voz de la conciencia que le dicta las palabras necesarias para el cumplimiento de su deber, y le muestre la senda más corta, aunque sea muy fatigosa, para escalar y tratar de alcanzar el último peldaño de su perfección. El séptimo sello simboliza la perfección
y está representado por el mismo Padre. Corresponde a la culminación de la evolución de nuestro espíritu, como en la creación simbolizada en 7 días, tal como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras, y que sabemos que fueron 7 grandes etapas. Esta séptima es el triunfo alcanzado, es la perfección de una obra cumplida, es la comunión de nuestro espíritu de una manera definitiva y absoluta con nuestro Creador. Es la entrada de las 12 tribus de Israel al reino prometido. Es la plenitud del goce alcanzado a través de las pruebas sufridas en las 6 primeras etapas. Pero solo quien pasa por esos 6 escalones puede llegar al séptimo, con la absoluta obediencia, fe, respeto a los preceptos de la ley, fortaleza en nuestro cumplimiento, en nuestras pruebas, amor a nuestros semejantes y amor a nuestro Padre y Creador. Solo así podremos merecer alcanzar la dicha o el don supremo de llegar al séptimo sello o séptima revelación, etapa final de la regeneración de un espíritu creado perfecto en un principio y vuelto a la perfección a través de 6 etapas de evolución. El nuevo mensaje aclara el misterio, lo que nos dice el Espíritu de verdad en este tercer tiempo. El libro de los 7 sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la tierra, con todas sus luchas y pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y la espiritualidad sobre las pasiones del materialismo. Juan oyó y vio, y al escuchar que se le ordenaba que escribiese, al punto obedeció. Mas comprendió que aquel mensaje era para los hombres que vendrían mucho tiempo después de él. Hoy os encontráis en ese tiempo que os fue profetizado, y esta doctrina, como luz de una nueva era, tiene la virtud de enseñar a leer en ese libro que por tanto tiempo estuviera cerrado a vuestra comprensión. Se acerca la hora en la que llegaréis a descifrar todo aquello que por tanto tiempo mirasteis oculto tras el velo del misterio. En la primera etapa me representó en la tierra Abel, Noé en la segunda, en la tercera Jacob, Moisés en la cuarta, Jesús en la quinta, en la sexta, que es la presente, Elías, y en la séptima reinará el Espíritu Santo. ¿Qué habéis hecho de mis enviados? El primero cayó bajo el golpe de su propio hermano, movido por la envidia. El segundo fue desconocido y burlado por multitudes de incrédulos e idólatras. El tercero vivió dando pruebas de mi poder, recibiendo en cambio la ingratitud hasta de los suyos. El cuarto hubo de romper las tablas de la ley por la poca fe de su pueblo a quien tanto amó. El quinto, habiendo anunciado su venida, no fue esperado, creído ni amado, y después de entregar al mundo su mensaje de amor, recibió de los hombres la muerte más ignominiosa que profeta o enviado hubiera recibido. El sexto ha venido en espíritu en este tiempo, sin embargo, los dardos de la duda, la indiferencia y la mofa le persiguen. Este es el tiempo en que por la evolución que habéis alcanzado, las pruebas que habéis tenido y la experiencia que habéis recogido, podáis recibir de mi espíritu hacia el vuestro la luz de la sabiduría reservada en mis arcanos, en espera de vuestra preparación. Mas, habiendo llegado la humanidad al grado necesario de evolución para recibir mi mensaje, le he enviado el primer rayo de mi luz, que es este, que ha hecho hablar en éxtasis a los hombres rudos y sencillos que sirven de portavoces a mi inspiración. El libro que estaba sellado en los cielos se ha abierto en el sexto capítulo. Es el libro de los 7 sellos que encierra sabiduría y juicio, y que fue desatado por mi amor a vosotros para revelaros sus profundas lecciones. He aquí descifrado el misterio de los 7 sellos. He aquí por qué os hablo de que este tiempo es el sexto, porque 5 de ellos ya pasaron. El sexto es el que se encuentra desatado y el séptimo aún permanece cerrado. El contenido de él no ha llegado.
Falta tiempo para que esa etapa aparezca delante de vosotros. Cuando esa etapa sea llegada, habrá gracia, perfección y paz. Mas para llegar a ella, ¿cuánto tendrá que llorar el hombre para purificar su espíritu? Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Creador, ahora os digo que este reino material, formado por mí con gracia y perfección, es un libro abierto que siempre os habla de los tres reinos, de los tres tiempos y de las potencias del Padre. La creación quedó tan bien preparada para que las 7 etapas de su formación fueran una figura de los 7 sellos. Ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto, he venido a descorrer con la luz de mi palabra. El 6º sello ha sido desatado. El hombre ha vivido 5 etapas en la tierra, alentado por el soplo divino del Espíritu, a pesar de lo cual no ha comprendido el sentido espiritual de la vida, la finalidad de su existencia, su destino y su esencia. Todo era un arcano impenetrable, tanto para su mente como para su espíritu. Un libro sellado cuyo contenido no llegaba a interpretar. Vagamente presentía la vida espiritual, pero sin conocer verdaderamente la escala de elevación que acerca a los seres a Dios. Ignoraba su misión más alta en la tierra, así como las virtudes y los dones que forman parte de su espíritu, para poder vencer en las luchas, elevarse sobre las miserias humanas y perfeccionarse espiritualmente para habitar en la luz eterna. A través de roques rojas os hice comprender que estabais en el 6º sello, que se abría para vosotros el libro en su 6º capítulo, en su 6ª parte. Ese libro de los 7 sellos es la historia anticipada de la existencia de la humanidad, porque solamente Dios podía escribir la historia de los hombres antes que ellos la vivieran. Y estando ese libro encerrado en el misterio, para ser revelado su contenido a la humanidad, solamente una mano podía abrirlo, una mano santa y pura, una mano perfecta, y esa fue la del Cordero, la del mismo Dios, que conocisteis a través de su enseñanza y su sacrificio en el 2º tiempo. Sacrificio sublime de amor. Era la única mano digna de abrir aquel libro, porque no hubo en la tierra, ni en el cielo, ni en el espacio, ni en ningún mundo, espíritu que fuera digno de abrir y revelar el libro y su contenido a los espíritus. El 6º sello se encuentra desatado, y el libro abierto ante vosotros. El candelero alumbra al universo, y el Verbo Divino, simbolizado por una lengua de fuego, os habla desde el infinito. Es la voz del Cordero inmolado en el 2º tiempo, la que sorprende a los hombres, les ilumina y les levanta a la vida de la gracia. ¿Qué os revela el 6º sello? ¿Qué mensaje guardaba el libro en su seno para mostrarlo al mundo en este tiempo? La vida espiritual, el conocimiento de sí mismos, la revelación de todos vuestros atributos, la forma de desarrollar los dones espirituales, la comunicación espiritual a través de la mente y la comunicación de espíritu a espíritu. Es la terminación de los tiempos del pecado, y es necesario que todo el contenido de este 6º sello del libro de Dios sea derramado en los espíritus, despertándolos de su letargo, para que el hombre se levante llevando la armonía de su espíritu con toda la creación, y se prepare para cuando sea desatado por el Cordero el 7º sello, el cual traerá los últimos residuos del cáliz de amargura, pero también el triunfo de la verdad, del amor y de la divina justicia. Cuando el 7º sello quede cerrado junto con los otros 6, también quedará cerrado ese libro que ha sido el juicio de Dios sobre las obras de los hombres, desde el primero hasta el último. Entonces abrirá el Señor un libro en blanco para anotar en él la resurrección de los muertos, la liberación de los oprimidos, la regeneración de los pecadores y el triunfo del bien sobre el mal. Si estudiáis la revelación de los 7 sellos entregada a Juan, hallaréis solo pecado,
profanación y adulterio en las naciones del mundo. Allí está la historia de vuestras guerras, de todas las miserias y tribulaciones que los hombres han sufrido por causa de su infidelidad y de su flaqueza, y la justicia que ha seguido a cada una de vuestras obras. Cristo estuvo a la mitad de la jornada, y con su sacrificio, con su ejemplo perfecto, os rescató de la muerte. Su sangre fue el juicio de amor con el que salvó a todos los perdidos, otorgándoles su divino perdón como un ósculo de vida. La cruz fue la llave con la que Él abrió las puertas de la eternidad a los espíritus después de la gran batalla. Ese es el Cordero que el profeta contempló abriendo el libro y desatando los sellos. El único que en el cielo y en la tierra era digno de abrir ese libro, porque sólo su amor podía vencer vuestros odios, su mansedumbre destruir vuestras guerras, y su luz disipar vuestras tinieblas. ¿Quién podrá huir de ese juicio? ¿Quién podrá salir de ese libro y dejar de existir? Nadie podrá ocultarse de mí, oh pueblo. Mirad cómo en estos tiempos en que este juicio es palpable hasta en el aire que respiráis, no os falta el consuelo divino. El manto del amor de Dios se proyecta en vuestra vida y su voz busca ser oída por todo corazón. Es el Espíritu de verdad que desciende a descifrar misterios y a revelaros los conocimientos necesarios para gozar de la vida verdadera. Es el consuelo divino que se derrama sobre vuestras dolencias para daros testimonio de que el juicio divino no es castigo, ni venganza, sino juicio de amor, para llevaros a la luz, a la paz y a la felicidad. Mientras os alumbre la luz del sexto sello, será tiempo de contienda, de vigilia y de purificación. Mas pasado ese tiempo, habréis llegado a una nueva etapa en la que os mostrará nuevas revelaciones el séptimo sello. Cuán satisfecho y gozoso recibirá al nuevo tiempo el espíritu de aquel que haya sido sorprendido limpio y preparado, mientras el sexto sello os ilumine, materia y espíritu se purificarán. Os digo en este instante ante Elías que estáis viviendo la sexta etapa que la humanidad recorrerá en la tierra como una imagen de uno de los 7 peldaños que escalará vuestro espíritu en el más allá. Os dejo velando ante la luz del sexto sello. De él brota el don de la palabra. De allí surge este concierto que oís en vuestro corazón y que estremece a vuestro espíritu, porque yo soy el Señor. Ante vosotros está el Cordero desatando el sexto sello para mostraros el camino, porque el Cordero es Cristo, y Cristo es el camino. 7 etapas espirituales tendrá que recorrer vuestro espíritu para alcanzar su perfección. Hoy que vivís en la tierra, no sabéis en qué peldaño os encontráis. Sabiendo yo la resolución de esta pregunta de vuestro espíritu, no debo decírosla por ahora. Trabajad con gran ahínco para que al llegar la muerte y cerrar los ojos de vuestro cuerpo para esta vida, vuestro espíritu sienta elevarse por sí mismo hasta llegar a la morada que por sus méritos haya alcanzado. Los discípulos de esta obra contemplarán en el trance de la muerte corporal cuán fácilmente se rompen los lazos que unen el espíritu a la materia. En ella no habrá dolor por tener que dejar las satisfacciones de la tierra. Su espíritu no vagará como sombra entre los hombres, llamando de puerta en puerta, de corazón en busca de luz, de caridad, de paz. Para unos aún será larga la jornada en materia. Para otros, pronto tendrán que continuarla en espíritu. De cierto os digo, es muy hermoso trabajar en espíritu cuando se ha cumplido en la tierra. Mas no porque cumpláis vuestra misión en el mundo, creáis que habéis alcanzado la meta de perfección. La escala del perfeccionamiento espiritual es muy extensa, y para llegar a la cúspide tendréis que pasar por 7 peldaños. Al espíritu le están concedidas 7 etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, para su progreso y expiación. Mas no le está dado recordar las reencarnaciones anteriores.
La materia es como un denso velo que las cubre. Solo la conciencia os da la intuición de que debéis caminar hacia adelante por el camino de la luz, que es el de la perfección. Ese camino es la escala con 7 peldaños que conducirá al espíritu a mi seno, donde quedará irradiando eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos. Ese es mi plan divino y eterno. Vosotros sois mis colaboradores y llegaréis a reinar conmigo cuando hayáis roto las cadenas del materialismo. Apresuraos. Todo cuanto podáis hacer ahora, hacedlo. Practicad mi enseñanza y experimentaréis mi paz aún en medio del caos de este mundo. La fe, la esperanza y la caridad, como ángeles, quedan flotando sobre vuestro espíritu. ¿Cuándo volveréis a ver sobre vuestro mundo brillar el sol de la justicia? ¿Cuándo volveréis a ver la paz en el corazón de la humanidad? ¿Cuándo escucharéis, oh pueblo amado, un cántico, un himno de paz que se eleve del espíritu del hombre hacia el corazón del Padre? En verdad todavía tendréis que ver pasar grandes acontecimientos en este mundo para que ese tiempo llegue. Todavía el 6º sello se encuentra abierto, y muchas páginas he de volver para que el 7º sello sea desatado entre vosotros. Yo os preparo desde ahora para el siguiente peldaño que vais a escalar. No os hablo de otros, porque no los comprenderíais. Basta que sepáis que son 7 etapas o peldaños los que tenéis que recorrer. En cada uno de ellos encontraréis una gracia para vuestro espíritu que os servirá para ayudaros a dar el siguiente paso hasta llegar a la presencia de Dios y al cumplimiento de mis promesas a quien me siga hasta el fin. ¿Cuáles señales os daré para que podáis mundialmente reconocer que el 7º sello se abre para el hombre? Cuando se haya hecho un gran silencio en el universo. Esa será mi señal. ¿Y cómo será ese gran silencio, oh pueblo, con el cual podáis vosotros testificar ante la humanidad asombrada que es el final de una etapa y el principio de otra? Cuando hayan cesado por un momento las guerras, cuando los elementos se hayan apaciguado, cuando la persecución de mis leyes y de mi doctrina se haya detenido, entonces habrá un gran silencio entre la humanidad, y ese silencio será anuncio de que el 7º sello se abre para revelar sus misterios a esta humanidad. Es la última parte del libro que habréis de conocer, que ha de poseer vuestro espíritu para que conozca al Padre y se conozca a sí mismo. Los pecados de los hombres se habrán borrado, y todo parecerá como nuevo. Una luz de pureza y de virginidad iluminará a todas las criaturas. Una nueva armonía saludará a aquella humanidad, y entonces comenzará a elevarse del espíritu del hombre un himno de amor hacia su Señor que por tanto tiempo ha esperado. Este rayo de luz ha sido tan solo de preparación. Es como la luz de la alborada cuando anuncia ya el nuevo día. Más tarde os llegará mi luz de lleno alumbrando vuestra existencia y alejando hasta la última sombra de ignorancia, de pecado y de miseria. La madre tierra que desde los primeros tiempos ha sido profanada por sus hijos, volverá a ataviarse con sus galas más hermosas, y los hombres no volverán a llamarla valle de lágrimas, ni la convertirán en campo de sangre y de muerte. Este mundo será como un pequeño santuario en medio del universo, desde el cual los hombres eleven su espíritu al infinito, en una comunicación llena de humildad y amor con su Padre Celestial. Yo llamaré bienaventurados a los que sepan pasar las pruebas de esos tiempos, y les daré un galardón por su perseverancia y su fe en mi poder, dejándoles como padres de una nueva humanidad. En este tiempo veréis desarrollarse vuestros dones y facultades. La luz del 6º sello os ilumina, y la luz de los 7 iluminarán toda la tierra al final de vuestra evolución. Aquí tenéis en breves y sencillas palabras, como siempre se ha manifestado el Verbo de Dios, algo de lo que anheláis saber sobre los 7 sellos del libro de la sabiduría y de la justicia divinas. Mi paz sea con vosotros.